Señor presidente de la Asamblea, buenos días y bienvenido. Gracias por atendernos a los tiempos. Usted es conocido ya, así que tengo ninguna introducción necesidad de hacer. Y siempre le pone buena cara al mal tiempo, diciendo la que me tocó con este tipo. Ok, algún rato tiene que venir. Algún rato tiene que venir al estudio para que la interacción pueda ser mucho más ágil. Con gusto. Con gusto, cuando guste, Carlos. Buen día. Verdad, señor presidente. Saludos. Buenos días. Comencemos sacándome una curiosidad. Usted va a presidir la lista como candidato a Asambleísta Nacional de Alianza País, ¿verdad? Sí, así lo confirmó la Asamblea Nacional, la Comisión Nacional de la AP, así que tenemos el honor de presidir esta lista en este momento. ¿Eso significa que va a renunciar a la Asamblea o puede pedir receso? ¿Qué dice la ley? Perdón, licencia. ¿Qué dice la legislación? El Código de la Democracia establece que hay que pedir licencia sin remuneración desde el inicio de la campaña electoral hasta que termine la misma. 45 días exactamente. ¿Hasta entonces va a seguir dirigiendo la Asamblea? Hasta entonces seguiremos al frente de la Asamblea y una vez terminada la campaña electoral, otra vez nos reintegraremos a las funciones. ¿No cree que eso es un error, puesto que ya está declarado su afán político y aún más se va a ver que es en función de ese afán electoral que usted aprieta o afloja? Más bien al contrario, creo que se ha ajustado, porque en la reforma que se hizo el año pasado al Código de la Democracia, se cambió, porque antes ni siquiera se pedía licencia. Es decir, en las anteriores elecciones los asambleístas hacían campaña en funciones como tal. Por lo tanto, creo que un poco para darle equilibrio por el tiempo de elecciones no podremos cumplir nuestras funciones y tendremos que estar fuera de la actividad legislativa. ¿Qué le hace pensar a usted que puede ganar si ha estado como presidente de la Asamblea más desprestigiada en la historia contemporánea del Ecuador? Porque creo que dentro de ese ejercicio, como usted dice, con dificultades en la Asamblea, hemos logrado mantener en muchos aspectos un equilibrio en el trabajo y en muchas otras acciones. Así que me parece que no podemos generalizar que todos son malos. Hay ciertos casos en los cuales son públicos, que se conocen los problemas que han tenido como tal, pero pienso que dentro de ese trabajo hemos hecho un desarrollo importante, con altos y con bajos como cualquier actividad de la vida, pero finalmente creo que eso va a ser fundamental para dar nuestra cara ante la ciudadanía y pedir el voto en estas elecciones. Con esos casos públicos, ¿qué va a promover usted como presidente de la Asamblea para que tengan por lo menos la delicadeza o de pedir licencia o de renunciar? ¿Qué va a hacer? Porque la respuesta es, tiene que pasar al CAL, no se puede tratar la destitución en el Pleno, hay un procedimiento. La Comisión de Fiscalización y paga los platos rotos la Asamblea en general, aunque usted dice que no se puede generalizar, y usted en particular. Y a pesar de que ve la afectación que tienen estos casos, 16, 18, según usted mismo, se los dice, 40, perdón, estaba comiendo una tortilla de huevo, por eso me engalilla. No es por usted, disculpe. A pesar de eso, no proceden contra esos casos. Yo soy un hombre muy respetuoso del debido proceso y la presunción de inocencia, que es parte fundamental de nuestra legislación y la justicia en el país. Y lo he hecho públicamente. En todos los casos que se han mencionado, hay dos procedimientos que seguir. Unos, vía los procedimientos de destitución, en los cuales la ley orgánica de la función legislativa establece claramente las causales para destituir a un asambleísta, y en los casos que se han hecho denuncias internas, hemos procedido con celeridad. De hecho, ayer hemos aprobado la comisión para investigar el caso de la denuncia en contra del asambleísta Eliseo Suero. Y los otros casos tienen que evacuarse en la justicia ordinaria. Nosotros no tampoco podemos caer en esa premisa de que cualquier acción que se denuncie ya es una acción en la cual estamos acusando a una persona. Así que me parece que hay que ser muy respetuosos en esos casos. Hemos sido muy abiertos. En los casos que se han procesado en la interna hemos sido céleres, hemos dado todas las facilidades para que se puedan dar dentro de la Asamblea como tal, y los casos que tiene la justicia, también la información que ha sido requerida por la Fiscalía, la información que ha sido requerida por todas las autoridades de control, han sido entregadas a la medida de la celeridad que el caso merita. Así que vamos a colaborar, vamos a seguir trabajando con transparencia, y en ese sentido pues creo que es lo que podemos hacer dentro de una institución como la Asamblea Nacional. A raíz de que en mi caso y varios otros sectores también insistimos en que usted necesitaba relanzar la Asamblea, no digo que por mi insistencia desde luego, usted presentó la semana pasada un plan. Explíquelo en qué consiste y cómo lo va a llevar adelante, incluida legislación, fiscalización y una serie de temas. ¿Cuál es? Bueno, ya empezamos esta semana, hemos hecho una reunión con los jefes de bancada. Recordará usted que estuve fuera de la Asamblea
por varias semanas por ser convaleciente del COVID. Por lo tanto, una vez que retomamos las actividades de manera integral, hemos dividido el trabajo en dos aspectos. En el eje de legislación hemos dividido en dos grandes ejes este proceso. Primero, el eje de lucha contra la corrupción. Hay 26 leyes anticorrupción que se están tramitando, de las cuales hemos priorizado algunas, entre ellas la ley de extinción de dominio, mejorar la ley de contratación pública, la ley orgánica de la función judicial que crea juzgados especializados en lucha contra la corrupción. En los ejes de desarrollo productivo, generación de empleo, leyes como la de fomento agropecuario, las reformas laborales, esto aparte de las leyes como la ley de pesca, como la ley del palma aceitera y algunas leyes más que hemos aprobado, así como los acuerdos con organismos, con otros países, con sectores de Europa que van a permitir que el Ecuador pueda exportar con aranceles cero muchos productos, son parte de estos ejes. Y los otros ejes son fiscalización. Tenemos 3 procesos de fiscalización en este momento que se están dando en la Asamblea. Está fiscalizando la Comisión de Salud la venta o los problemas que hubieron con los carnets de discapacidad. Se está revisando la Comisión de Fiscalización el caso denominado Arroz Moreno. La Comisión de Relaciones Internacionales está revisando el caso de la supuesta o la incursión en las cercanías de los buques chinos en el país. Ayer hemos hecho un proceso de fiscalización en donde hemos resuelto levantar el sigilo y desclasificar los documentos para que el Banco Pacífico transparente su proceso de venta como tal, y esto sumado a la calificación que ya daremos inicio en esta semana de los juicios políticos en principio del ministro de Finanzas, más la creación que hemos hecho ayer de la comisión para el caso de Eliseo Suero, son parte de la agenda de fiscalización que tenemos para las próximas semanas. Así que en ese sentido hemos quedado de acuerdo con los jefes de bancada en un cronograma de actividades en tiempos establecidos para ir cumpliendo con el rol que la Asamblea tiene que hacer en los últimos meses que le quedan. Usted que es montubio, como yo, va a entender este refrán. ¿Han cerrado el corral cuando ya se fueron los caballos? No creo que hemos hecho un proceso de acuerdo a la situación interna de la Asamblea como tal. El ministro de Finanzas ya causó el daño que podía causar. A los GATS está dispuesto a quitarles 40% de las rentas que le corresponden. ¿Para qué le voy a hacer el historial de lo que ha hecho este individuo? Ustedes lo saben mejor que yo. De las cosas más graves es haber dejado sin seguro las naves de las Fuerzas Armadas para que no puedan patrullar aguas territoriales del Ecuador. Eso es criminal por un lado y por otro lado eso es complicidad con el narcotráfico. Y ustedes no se inmutan. Y como gran cosa ahorita me anuncia, ya está en trámite el juicio de inicio de finanzas. ¿De qué carajo sirve? Cuando el tipo ya está caído, cuando nadie lo quiere reemplazar, cuando ya causó el mal debido. Desde mi punto de vista también no quiero defender al ministro de Finanzas, tendrá que responder por los actos o omisiones o situaciones que ha tenido entre sus funciones, pero también el país necesitaba cierto margen de estabilidad para poder conseguir renegociación. Estabilidad para no crecer, estabilidad para no crecer, estabilidad para no renegociar la deuda, estabilidad para no pagar medicinas a la gente, por sí pagar a los acreedores de bonos. ¿Esa estabilidad necesitaba el país? Eso se va a procesar ahora y se va a determinar en el juicio político si hay no responsabilidad contra el ministro, pero en definitiva son los procesos que nosotros vamos a llevar adelante en las próximas semanas y también pues ahí habrá el espacio para poder discutir los temas que usted menciona. Señor presidente, sí sabe que usted se ha jugado su reelección, ¿ya?, por ser tan complaciente con el gobierno. Sí sabe eso, ¿no? De ninguna manera. Yo creo que nunca he sido complaciente con el gobierno ni con nadie. Lo que hemos hecho es nuestro trabajo como tal. No, ¿ustedes votarán en los ríos? ¿En el Ecuador creen que van a votar por usted aunque vaya primero en la lista? Ya veremos eso, Carlos. Yo espero que sí. Creo que también hay muchas virtudes dentro del proceso de trabajo que hemos realizado desde la presidencia de la Asamblea y creo que eso se va también a destacar y a hacer conocer durante el proceso electoral. Sobre una de esas virtudes de que hablar Verónica Cuello, porque ciertamente un logro, aunque tardó 8 años y no es el código ideal, nunca habrá un código ideal, es haber aprobado el código de salud recientemente. Son las 9:19 y estamos con el presidente de la Asamblea, César Litardo. Verónica. Buenos días, qué gusto tenerlo con nosotros. Quería recordar, el 25 de junio del 2017, en Diario El Comercio, salió que 184 mujeres enjuiciadas por el delito de aborto consentido. ¿Qué pasaba? Darwin Jaramillo, en esa época fiscal de Pichincha, dijo, quien indaga estos casos, dice que el 90% de las mujeres que enfrentan juicios por abortar son denunciadas por los médicos que las asisten. Con este nuevo código que se aprobó,
se estipula que las mujeres sean atendidas de manera eficiente y oportuna cuando presenten un aborto y evitar que las mujeres fallezcan por falta de atención oportuna ante una situación como esta, lo cual es válido, es un extraordinario avance. Sin embargo, lo aprobado no despenaliza el aborto y tampoco determina cuáles son o no las conductas punibles, que esto le corresponde al Código Integral Penal. ¿Qué pasa con esta mujer que ahora puede ir con un aborto en curso y debe ser asistida y salvada? Sin embargo, todavía no está claro si este médico puede denunciarla, si ella puede ir a la cárcel luego. Hay todavía ¿qué pasa? Porque no ha quedado claro las causas punibles del tema. Bueno, lo primero que prioriza el Código de la Salud, en este caso puntual, que fue uno de los temas que más se debatió, que es la asistencia, la emergencia obstétrica, que es el nombre técnico, es que se prioriza la vida del ser humano, es decir, de que se reglamenta de que si una mujer llega, como usted menciona, con un proceso de aborto en curso, que puede ser causado por diferentes motivos, el médico tiene la obligación primero de salvar la vida, de atenderla y luego hacer un juzgamiento o tal vez poner a la orden de las autoridades que la situación para que determinen la responsabilidad como tal. Así que me parece que eso es un avance importante. Ya después, en el segundo paso, como usted menciona, cuando el médico reporte la situación, vendrán las autoridades y harán las investigaciones del caso, pero en principio lo que prioriza el código en este sentido es la vida de la mujer que llega con una emergencia obstétrica a una casa de salud. Pero me parece que debió haber sido completo e impedir que la mujer vaya a la cárcel. O sea, la salva para llevar a la cárcel. Sí, pero eso son reformas que tienen que estar dentro del Código Orgánico Integral Penal, lo que se ha aprobado es el Código Orgánico de la Salud. Claro, y son temas diferentes, y en el Código Orgánico Integral Penal sí existen ya, hay una conexión de artículos que también apoyan esta acción en torno a la emergencia obstétrica y que tienen que ver con la acción de ser atendidas en el caso de una urgencia. De repente habrá que esperar otros 8 años para que haya algún cambio. En todo caso, volviendo a su trabajo, a su función como presidente, ¿cuál cree usted que ha sido su mejor logro en la gestión? Bueno, creo que nosotros hemos hecho varias cosas importantes, ¿no? Primero, el de haber tenido una asamblea muy compleja, debe ser la verdad la asamblea más compleja en la historia del país, y yo quisiera, sin tener un nivel ego, ver en qué condiciones tal vez otra persona hubiera manejado la misma. Creo que haber manejado siempre con la tranquilidad, siempre buscando consensos y acuerdos ha sido fundamental. De hecho, nos ha permitido aprobar 25 leyes en este tiempo que estoy como presidente de la Asamblea, 10 de ellas de manera virtual. No haber parado nunca el trabajo de la Asamblea ha sido fundamental. 3 días después de la pandemia estamos trabajando. Haber aprobado reformas fundamentales en el Código Penal, haber aprobado reformas fundamentales en el Código de la Democracia, por ejemplo, que benefician a la paridad de género, que benefician y que van a transparentar el uso de recursos públicos dentro de las elecciones que vienen en el próximo año. Son varios los logros importantes. Y haber aprobado más del 80% de las leyes, de esas 25 leyes por unanimidad, demuestra que muchas veces no hay que hacer mucha bulla, sí trabajar con eficiencia y ser responsable con los resultados que el país requiere. Así que me parece que eso es fundamental dentro del trabajo que hemos hecho en la Asamblea. ¿Y lo peor de su gestión, cuál sería? ¿Qué sería? Los momentos difíciles que se han pasado, muy complejos, los momentos difíciles que pasamos tal vez en octubre, los momentos difíciles que pasamos durante la pandemia, los momentos complicados internos, soportar la presión interna que tiene la Asamblea con grupos políticos diversos, que son muy extremistas en sus posiciones, que buscan a través del caos generar algún tipo de captación de réditos políticos y que no han mirado muchas veces al país, sino sus réditos políticos, individuales, colectivos, y que eso también ha mermado y no ha sido tal vez forma fundamental de poder trabajar de manera más eficiente. ¿Y a qué cree usted que se debe el bajísimo porcentaje de aceptación en la ciudadanía, la imagen que tiene la Asamblea? Creo que tiene 3 factores fundamentales. Si usted revisa históricamente, la imagen de la Asamblea tiene una relación directa con la situación económica del país. Solo por poner un ejemplo, en el año 2007, cuando fue el boom petrolero en el Ecuador, la Asamblea Nacional tuvo, en ese tiempo del Congreso, una aceptación que sobrepasaba el 60%. Ahora tenemos un problema complejo. La mayor problemática del país es que los ciudadanos no tienen recursos para llevar tal vez los alimentos a sus hogares. Eso afecta directamente no solamente la imagen de la Asamblea, sino de toda la institucionalidad del país. Todas las instituciones del país están con una baja credibilidad y una baja aceptación. Segundo, hay que sumar y hay que reconocer los casos de corrupción que han empañado también a la Asamblea Nacional y que han sido de conocimiento nacional. Y tercero, lo que decía, esta necesidad que hay de algunos grupos políticos de generar
caos internos y a través del caos interno buscar sacar réditos políticos. Y le puedo poner ejemplo. Nosotros hace una semana atrás tratamos las reformas a la ley de compañía que busca en su reforma como tal mejorar las condiciones para que las compañías se creen, darle mayor facilidades al empresario para crearse. Hubieron 3 intervenciones durante el debate. El siguiente punto, que tiene que ver con una acción para fiscalizar al ministro de Salud, tuvo más de 20 pedidos de palabra. Eso demuestra que cuando hay un conflicto, seguramente válido, hay más necesidades de hablar y de poder proponer a la Asamblea, y cuando hay soluciones como esta, de mejorar las condiciones de las compañías y de la productividad del país, a veces no tiene mucho eco. Por lo tanto, esos factores diversos han hecho que la Asamblea tenga en este momento esa baja popularidad y que hay que afrontarla con responsabilidad y esperarla entre todos, sacarla adelante. Muchas gracias. Conmigo hasta aquí. Continuamos con Carlos Vera en la entrevista. Le agradezco, igual, ingeniero Litardo. ¿Cuándo puede estar presencialmente en el set? Cuando usted me invite, Carlitos, 1 o 2 semanas con gusto podremos estar presentes. En 1 o 2 semanas. ¿De este lunes en 8 puede ser? Podría ser una opción. Ok. Sí. ¿Ya usted tiene anticuerpos? Claro que sí. Ya, gracias a Dios. Yo también. Así que nadie se va a contagiar. No hay problema. Le agradezco, señor presidente. 9:25. Gracias, Carlos. Ingeniero César Litardo, presidente de la Asamblea Nacional, con sus planes, verdades, explicaciones y justificaciones.